El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos, otro texto. Si el otro era el texto de la unión con Cristo, a ver, ¿quién se recuerda que les dije que era el título de la vez anterior? Es la raíz. Muy bien, ahora vamos a ver ¿la raíz de qué? Muy bien. Ahora vamos a ver el poder de nuestra santificación. Vimos la raíz, ahora vamos a ver el poder. Si se fijan, antes de leer el texto, que a veces hay aparatos que pueden ser muy buenos, pero se te pierde el cable de poder. Por ejemplo, a nosotros una cámara profesional, se nos perdió la pila, yo creo, porque así se le perdió una cosa a mi esposa, no me recuerdo, un control remoto del Apple TV, y un año no lo encontramos, y un día de estos apareció en las botas de invierno. Sospechoso número 1, Robbie. Lo tiró en una bota y pues se guardaron. Ya ves que uno guarda las cosas de invierno, y ahorita, caray, aquí estaban. Entonces el punto es de que teníamos Apple TV, pero no podíamos ver porque luego ese solo se prende con el control. Igual nos ha pasado ahorita con la pila de la cámara. Una cámara pues así profesional, quién sabe, a veces sí me tocó comprar otra, al rato aparece ahí por algún lugar. Entonces, algo así es si entendemos la raíz de la santificación, pero no el poder, y de eso vamos a hablar, que es aquello que nos da el poder. Romanos 8, por favor, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad cuál es el poder de la santificación. Algo que yo en el tiempo que tengo de ser creyente he descubierto, queridos jóvenes, es el hecho que, pongo esto full screen, el hecho que el pecado tiene un poder tremendo. O sea, el pecado es algo que no se puede derrotar en las propias fuerzas. Las pasiones de la carne es como un poder invisible que te lleva a desagradar a Dios. Y la verdad de que se necesita un poder más grande para poder derrotar eso. Y si dijimos que la raíz de nuestra santificación, nuestra unión con Cristo, el poder para ser santos es el Espíritu Santo. Y te quiero comenzar esta enseñanza con una ilustración. La ilustración de un hombre que yo le titulo de cobarde a fiel testigo del Señor. ¿De quién crees que estoy hablando? Bueno, Pablo también, pero el que más se ve el cambio radical de cobardía a fiel testigo es Pedro.
Pedro, vamos a recordar la noche de la pasión de Cristo. Están todos sentados a la mesa. El Señor les dice: uno de ustedes me va a entregar esta noche. Y era Judas, pero Pedro le dice: Señor, tal cosa no acontezca. Yo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo voy a hacer. Y el Señor le dice: Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Esa misma noche, antes que el gallito cantara, ¿qué pasó? Pedro lo negó 3 veces, y lo negó en una forma en donde se avergonzó de su Salvador. Si alguna vez alguien se ha avergonzado de ti, sabes qué feo se siente eso, pero esto era peor, porque era de Cristo Jesús, al que había visto transfigurado, al que él sabía que días anteriores había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A ese mismo que él sabía quién era, le había acontecido que al preguntarle, dice que le preguntó a una muchacha, le preguntó a otra persona, sirvientes, le preguntaron: ¿tú andabas con Jesús? Y él 3 veces lo negó, y al punto de llegar a maldecir. El pastor Miguel Núñez cuenta esa historia y dice que él dijo: maldita sea que no estaba con él. Se acobardó. Vio que crucificaron a su Salvador y dice que se fue y lloró amargamente. Ese mismo hombre, Pedro, 50 días después, bueno, de hecho 40 días después, porque dice que 40 días el Señor estuvo apareciéndose a sus discípulos, pero aproximadamente entre 40 y 50 días después, el Señor fue ascendido a los cielos, y en Hechos 1:8 les dijo: no se muevan de aquí de Jerusalén. Pero si lo puedes proyectar, les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Van a proyectar los versículos o no? Pero recibiréis poder. Buenos días. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mira, lo interesante que eso es lo que aconteció. Capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, entre los cuales estaba Pedro. Y aquí, volviendo a las raíces de cómo está escrito, dice que el Espíritu Santo nos daría un poder para, una preposición. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. Y ustedes saben de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra testigo es la misma mártir. Es decir, el Espíritu Santo va a hacer una obra tan grande en un hombre que le va a dar un poder para poder incluso dar su vida por Cristo. Ese poder no se puede en lo natural, valga la redundancia, poder y puede. Pero cuando el Espíritu Santo llena a un hombre, es tanta su devoción por Cristo que va a poder serle testigo, va a poderle ser mártir a Cristo. Y eso aconteció. Capítulo 2, desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Capítulo 3, el cobarde Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, se para y predica un mensaje el cual estaba arriesgando su vida. 50 días antes había visto cómo crucificaban a Jesús, cómo lo latigaban, pero a él no le importó, y se paró frente a la multitud, a los de Jerusalén, y les dijo: ustedes clavaron al Mesías, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio del Señor. ¿Y sabes qué pasó? 3,000 personas se convirtieron. Al siguiente capítulo le das la vuelta a la página de Hechos y dice que venía Pedro entrando al templo, y en la puerta de la Hermosa, que así se llamaba, no es la puerta de la niña que te gusta, la puerta del templo llamada la Hermosa, estaba un cojo, y ellos, un paralítico, el Señor los permitió sanarlo, y por esa razón que él se fue adorando, los sacerdotes los inculparon de haberlo sanado en el nombre de Jesús, y fueron presos Pedro y Juan. Y cuando estaban en la cárcel, dice que el Señor los liberó, pero regresaron e hicieron esta oración: Señor, danos fuerza para seguir predicando, danos valor para seguir predicando. Ahora, Pedro es la ilustración nada más para decirte esto.
Ese es el poder que tú y yo necesitamos. El poder que promete el Espíritu Santo no es un poder como el que predican los predicadores de la prosperidad, que es repugnante, abominable al Señor, que están allí decretando: yo decreto sanidad sobre tu vida, decreto. Estaba uno de estos apóstoles decretando que el huracán no iba a tocar la Florida, y nadie tiene ese poder. No es el poder que se sacan el saco y le hacen así y soplan para tirar a la gente, y es un poder que la gente ha malentendido. No sé si ustedes se dan cuenta cómo tienen de auge las películas de superhéroes en estos tiempos. Por ejemplo, cuando yo veo los X-Men X-Men, perdón, o cualquier superhéroe, tú estás como viendo, ¿y qué poder tiene? Y pues salen unos que te pueden leer la mente. La Mujer Maravilla tiene, ¿qué poderes tiene? Pues tiene un escudo ahí que quién sabe qué tiene. No estamos hablando de eso. Si tú ves la promesa del Espíritu Santo, es un poder para serle fiel al Señor. Entonces, en nuestro tema de hoy es: tú necesitas poder para ser santificado. Claro que sí. ¿A dónde lo vas a obtener? El Espíritu Santo, que te unió a Cristo y que te fue dado. Ahora, viendo ya nuestro texto que estamos viendo en Romanos 8:9, lo primero, voy a intentar ser así, igual que en la mañana, lo más concreto posible. Lo primero que ese poder o ese Espíritu hace es que vivifica nuestros cuerpos mortales. O sea, esta frase es bien importante, porque la santificación tiene un lugar en donde se da en el cuerpo, en la carne. Y este poder es tal que le puede dar vida y puede santificar esta carne, este cuerpo corrupto. ¿Se acuerdan que en la mañana les dije por qué no conocemos a Cristo y nos lleva al cielo con Él? No, sino que la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Mira otra vez, con detalle, para que entiendan de dónde estoy basando esto. Otra vez el 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. O sea que ahí menciona dos entes, la carne y el Espíritu. Te voy a explicar qué es la carne. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Mira esta expresión. Pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Mira lo que está prometiendo aquí, que este Espíritu, ¿cómo te ayuda en la santificación? Dándole vida a este cuerpo mortal. Ahora, notemos unas expresiones muy importantes para que entiendas cómo es que da vida. ¿Qué espíritu es el que dice que has recibido? O sea, solo fíjate cómo lo menciona Pablo cuando dice: ¿qué espíritu recibiste? A ver, ahí está, un poquito arriba. Ahí estaba en el 11. El que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mira, esta frase es importantísima. ¿Por qué nos tenemos que detener ahí? ¿Han escuchado esas expresiones que hay gente que dice: él tiene un espíritu muy gozoso o un espíritu muy combativo? Hay gente que pasa un cáncer y dice: tiene un espíritu muy luchador. O los deportistas dicen que tiene un espíritu muy aguerrido y que no se rinde. Bueno, no has recibido un espíritu de esos. El espíritu que he recibido, que levantó a Cristo entre los muertos, es Dios Espíritu Santo. Qué tremendo misterio. Voy a decir esto rapidísimo porque no es una clase de teología, pero la Biblia muestra que Dios es trino. Eso no hay ninguna palabra, ninguna frase que diga Dios es trino, pero la Trinidad se define así, simplemente, te lo voy a decir en una frase: Dios existe en tres personas. Las tres personas son Dios y Dios es uno. ¿Alguien me puede repetir eso? Dios existe en tres personas. Las tres personas son Dios y Dios es uno.
Las tres personas esas son el Padre, y me gusta decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese versículo 11 te dice que el que has recibido tú, que fue el que te unió a Cristo, no es un espíritu combativo, no es un espíritu como un fantasmita o un airecito ahí que no, recibiste a Dios, Espíritu Santo, dentro de ti. ¡Wow! Eso es poder, y no es poder para hacer milagros, no es poder para caminar sobre el agua, no somos magos, no somos X-Men, no es nada de eso. Es un poder para vivificar tu cuerpo mortal. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. ¿Qué espíritu recibiste? Ahora, ¿para qué? Algunas cosas que hace este espíritu. Vivifica tu carne. El Espíritu Santo te ayuda en tu santificación en la carne. Porque nuestra lucha es en la carne. Mira Romano, ahí mismo, en el 8, nada más que ve el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado. ¿En qué dice? En la carne. O sea, la santificación no es para ángeles. Yo no sé cuál será el proceso allá, si ellos están libres de pecado, pero no nos vamos a enfocar en eso. La santificación es para pecadores como el que les está hablando. Y qué diseño más hermoso de Dios. Dios mandó a su Hijo en forma de carne para mostrar a todas las huestes y para mostrar ante la ley que nos hacía esclavos. Mira, esto funciona así. Son muchos términos en esos versículos, pero así, intentándolo poner simple, la ley demandaba que se pagara la justicia de haber transgredido la ley a Dios. Nadie de nosotros podíamos ser perdonados aquí porque, ay, perdóname, Señor, y Dios nos iba a decir, pásale. No, se tenía que pagar las consecuencias. Entonces, en el plan de salvación, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Cuando yo era niño y me decían que Cristo fue tentado en todo, yo decía, y lo tentaron para probar marihuana. O sea, los niños hacen preguntas así. En la escuela una vez me preguntó un niño que por qué, si todo lo que sube tiene que bajar, por qué no se caían los chicles que estaban pegados en el techo. Bueno, eso sería como preguntar si fue tentado en la marihuana. Pero, de hecho, el Señor Jesús fue tentado. O sea, el problema de la marihuana es que es un vicio. Jesús fue tentado a no depender de nada más. Incluso algunos han dicho que cuando le ofrecieron el vinagre y hiel, que era un relajante, un narcótico, él dijo no, porque quería sufrir toda la ira de Dios sin ninguna ayuda de ningún narcótico. O sea, hay respuestas para todo, pero no estamos hablando de eso. Jesús fue tentado en semejanza de carne, pero ahora te dice, ese Espíritu Santo que moraba dentro de Jesús, qué tremendo. Cuando Jesús hace su presentación pública, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese es el mismo que está en ti y en mí. Es decir, hay un poder que es tremendo. ¿Y dónde lo quiere realizar? En la carne. Ya lo vimos en la mañana, así que solo lo voy a mencionar. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El cuerpo, la carne, es lo que tiene que ser santificado. Entonces, eso es lo primero que hace el Espíritu Santo que has recibido, es el Espíritu del Dios Santo dentro de ti. Lo primero que quiere hacer es obrar la santificación en este cuerpo mortal. Lo segundo, voy mencionando, son 4 cosas que voy a mencionar. Entonces ya voy en la segunda para que vean que me estoy intentando apurar. El Espíritu Santo te da la capacidad, es en tu carne la obra, pero te da la capacidad de mortificar la carne.
Ahora vean ahí el versículo 13, que dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esto es Romanos 8, viviréis. Por muchos años, soy bien honesto, por muchísimos años, súper malentendí este texto y le doy gracias a Dios por haber estado estudiando estos días esta serie. Creo que lo estoy entendiendo de otra forma. Te voy a decir primero cómo lo entendía yo. Yo lo entendía como si ese versículo, no me lo quites porque tenemos que ver las frases. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo me enfocaba en hacer morir. Fíjate, decía, o sea que el chiste de la santificación es hacer morir mi carne. Y así lo entendía y así lo había escuchado predicado, porque es lo natural, la tendencia natural que nosotros tenemos es a decir, tengo que hacer algo para santificarme, no puede ser. Ahorita te voy a explicar qué es la diferencia que he entendido en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Entonces, no solo soy yo el único que lo ha malentendido así. Miren, en la edad medieval esto se entendió mal, súper mal. Se llama la mortificación del pecado o la mortificación de la carne, que el término es, de hecho es el término de muerte. O sea, darle muerte. Y llegaron al punto de que los monasterios, las flagelaciones, el versículo que dice, es mejor entrar al reino de los cielos cojo, manco o ciego o tuerto, pero entrar, habían personas que literalmente decían, pues ahí está la clave. Si yo tengo una lujuria por una mujer, entonces lo que tengo que hacer es irme a un monasterio en donde no vea mujeres. Y cuando les venían los pensamientos a estos monjes, se golpeaban y decían, estoy haciendo morir la carne. Bueno, yo nunca llegué a esos extremos, pero más o menos así lo entendía. Yo decía, ¿cómo tengo que hacer para que se me quite esto? No, pues, haz esto. Y si te fijas, el verbo hacer, córtale, mata. De hecho, hay un escritor que dice, mata o muere. Bueno, entonces, ¿qué es lo diferente? No dice ahí hacer morir. Fíjate que técnicamente no. Lo que está diciendo esa palabra es que es hacer morir la carne, es una consecuencia de vivir por el Espíritu. Léelo con detalle. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es la consecuencia de la vida del Espíritu dentro de ti, la que te va a habilitar a tomar el paso definitivamente, ahorita lo vamos a ver más adelante, de mortificar, porque estoy diciéndote que el Espíritu Santo te da la capacidad de mortificar la carne. Entonces, quiero dejar bien clara la diferencia. No es que no vas a hacer nada, no es que Dios, tú te vas a sentar y Dios, pues qué padre, dijeron que Él me iba a quitar esta pasión. Entonces voy a orar, quítame, Señor, el rencor que siento contra fulanita, quítame. No, porque ahí te dice, si por el Espíritu hacéis, ¿a quién le está diciendo? A ti. Pero lo que te está diciendo este texto es que ahora tú tienes el Espíritu Santo que te da la capacidad para hacerlo. Ahorita con lo que sigamos leyendo vas a ver cómo te da la capacidad para hacerlo. Solo te quiero leer a un autor que decía, muchos de los medios y formas nunca fueron dados por Dios para ese propósito. No hay ningún medio o forma que pueda lograr la meta de santificarnos a menos que haya sido designada por Dios. Por ejemplo, hábitos, vestimentas, votos, penitencias y otras cosas semejantes. Como por ejemplo hacer un voto. No sé cuántos han caído en esa tentación para santificarse, de decir, bueno, Señor, si ya yo te prometo hacer un voto, si me libertas de esto o cosas como esas.
Dios ha dado incluso medios que pueden ser mal usados. La oración, el ayuno, la meditación, el velar. Estos medios tienen su propio papel en la obra de la santificación, pero todos están subordinados a la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? No es por ayunar, no es por flagelarte, no es por hacer algo malo, no es por hacerte algo malo que esto va a ocurrir, sino que están subordinados a la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo no opera en ti, de nada sirve que mortifiques en tu fuerza la carne. Entonces hemos dicho que el Espíritu Santo hace la santificación en tu cuerpo mortal. Número 2, hemos dicho que el Espíritu Santo te da una nueva capacidad de hacer morir lo terrenal en ti, de morir, que la carne muera. Ese es el Espíritu Santo. Número 3, el Espíritu Santo, dice este texto, nos guía a la santidad. Vamos a leer, estamos en Romanos 8, no se me pierdan. Romanos 8, versículo, vamos a leer desde el 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjate, otra expresión que no está diciendo que es una consecuencia, que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, y aquí ya las preguntas van más aplicativas a tu santificación. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Es tu guía en todo en la vida, pero Él te guía a la santificación. Ahora, tú me estás preguntando, ¿cómo me guía la santificación? Mira, 3 cosas fundamentales en la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Todo el que es guiado al Evangelio es solo por el Espíritu de Dios. O sea, nadie puede convertirse si no es por el Espíritu de Dios. Hay gente que le puede dar el mejor mensaje del mundo. Si el Espíritu Santo no lo vivifica, no van a creer. Esa es nuestra convicción. Tú creíste porque el Espíritu Santo abrió tu corazón. Dice que el apóstol Pablo estaba predicando y habían unas mujeres que estaban ahí que eran vendedoras de púrpuras, entre ellas Lidia. Y dice que el Señor abrió su corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, en la santificación, ¿cómo es que nos guía a la santidad? Bueno, abre los corazones para que crean en el Evangelio, pero una de las cosas prácticas que hace el Espíritu Santo ya en tu vida, el que vive en ti, es que Él ilumina la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia por el cual nosotros somos santificados en lo práctico. Y una de las funciones primordiales del Espíritu Santo es que Él te la ilumina. La iluminación no solo es como que la entiendes, la iluminación es una cosa espiritual tan hermosa que lo que hace es que no la entiendes, se hace como vida en ti, o sea, la entiendes en tu cabeza, pero como que entiendes el propósito por el que está. Eso no lo puede hacer un hombre. Hay teólogos que no creen en Dios, o sea, hay personas, me han dicho, que han estudiado la Biblia de pasta a pasta, pero dicen, no creo en Dios, no creo que sea esto cierto. Los fariseos dice que tenían letra muerta y los fariseos se sabían todo el Antiguo Testamento, la ley. Tú necesitas la iluminación del Espíritu Santo. O sea, estamos viendo cómo funciona este poder. Bueno, te convierte a Cristo. Ya dijimos anteriormente que te da el poder para mortificar el pecado, pero te ilumina la palabra. El Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo? Guardando tu palabra.
O sea, aquí hay una revelación bien hermosa. Un joven quiere mantenerse puro, quiere crecer en santificación. ¿Cómo lo hace? Guarda la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes guardar la palabra si no te ha sido iluminada? Bueno, el Espíritu Santo ha venido a iluminarnos la palabra. Si tú no entiendes la palabra, la lees, te la predican, ¿sabes lo que necesitas pedir? Bueno, dos cosas. O no tienes el Espíritu de Dios, o número dos, necesitas pedir: Señor, ilumíname la palabra. Y fíjate, yo te animo a que aproveches los medios de gracia. Cuando tú vas un domingo a la iglesia, ¿con qué actitud vas? Vas acompañando a tus papás, se te hace muy aburrido, dices: no, pues es que está bien cuando predica el pastor Carlos, pero va a predicar Chovy o va a predicar el pastor Abelardo. A mí pues Alex sí me gusta, más o menos, dice, pero están ahí así. Puede ser que te dé risa, pero yo he escuchado personas que así dicen. O sea, que como que les gustan los estilos, o como que muy lentos, o que el pastor Carlos termina a la 1:10. ¿Sabes qué debes de estar tú diciendo? Señor, ilumíname. Porque mira, si una verdad se te iluminara, creces un pasito de santificación. Una verdad que Dios te ilumina en este retiro, vas a crecer un pasito de santificación. Entonces, te digo, esto es bien práctico. El Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos te va a dar el poder para mortificar el pecado, pero te da el poder para iluminar la palabra. El Espíritu Santo, que es nuestra guía, estamos viendo este tercer punto, te guía a la obediencia. Y esto es lo que yo no entendí, es lo que yo les estaba intentando decir. Yo quería obedecer en mis propias fuerzas, pero qué hermoso versículo, Filipenses 2:12. O sea, es como la fuente de poder. Este piano no suena sin la fuente de poder. Si no tienes el Espíritu Santo, no acontece eso. Mira, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nota, tú dices, como que dijo Chovy que no había que hacer nada. No, sí hay que hacer algo. Lo que estoy intentando decirte, cuál es la fuente del cual lo haces. Aquí te dice: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Yo te quiero decir que nosotros nos acercamos a un Dios al cual dice la palabra del Señor que un hombre llamado Pérez Usa iba caminando el arca del testimonio y se iba a caer y le metió la mano sin temor y murió ahí mismo. Eso es Antiguo Testamento. Otros dos cuates, los hijos del sacerdote Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego, un incienso de la fórmula que no había hecho el Señor y murieron allí. Otro rey ofreció un sacrificio cuando los que lo podían hacer eran los levitas y le brotó lepra porque no estaba llamado a hacerlo. Ese Dios tan santo merece temor y temblor. Y Pablo aquí te dice: ¿sabes qué? Tu salvación, hay algo que tú tienes que hacer: vivir en temor y temblor. O sea, en obediencia, en santificación, en devoción a Dios, huyendo del pecado, etcétera. Pero mira, aquí es donde vuelve la motivación. Pero mira lo que sigue, versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, la fuente de poder que el Espíritu Santo hace en ti es que te ilumina la palabra, ya lo vimos, pero Él te da el querer como el hacer, la obediencia. Él produce el hecho de poder obedecer. Por decir, un no cristiano no puede obedecer. Es imposible, no tiene la capacidad, pero un hijo de Dios puede obedecer. Y yo le decía: ¿cómo funciona esto de la obediencia por medio del Espíritu Santo? Es como cuando tienes un niño, como les ha de haber pasado a ustedes, y la mamá está cumpliendo años, o va a una piñata, y viene el papá y compra un regalito. Y el papá gasta lana, el papá lo envuelve, pero ¿cómo le dice al hijo? Vaya y entréguelo usted. Y aquí viene el niño: mamá, así decían algunas de ustedes: mamá, aquí te regalo. Está regalando algo
que no es en sus méritos, sino que lo está regalando en los méritos ¿de quién? Del papá. Eso es cuando el versículo ahí más adelante dice que Dios, más atrasito, perdón, que Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Yo digo, o sea, no es que nosotros solo como somos ese niño que entregamos el regalo, el que produce el querer como el hacer para su beneplácito es el Señor. Pero lo más hermoso es de que sin ese Espíritu Santo no podemos obedecer. Ok, muy bien, vamos a hacer aquí como una aclaración teológica más o menos de esto. Entonces, ¿qué onda con la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer el Señor? Ahí te va. La santificación es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas como consecuencia de lo que vimos en la mañana, haber condenado el pecado en la cruz, y ahora va tras el pecado residente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu Santo a destruir la operación del pecado en nosotros. Nuestra respuesta es caminar en fe y obediencia. Ahorita voy a hablar de la fe y la obediencia. Quiere decir, ya dijimos, voy a recapitular, esto es bien importante que lo entiendas. La santificación en toda la salvación, para la justificación no podías hacer nada. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Dijimos hoy, te hicieron hijo de Dios. El Espíritu Santo te injertó en Cristo. Para la santificación, uno aparentemente hace algo, y si haces algo, no quiero decir aparentemente, si haces algo, pero aguas con la motivación, lo haces por el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos en ti. Si obedeces, si te alejas del pecado, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu, y das los pasos hacia Cristo. Ahora, en nuestro texto, que hemos dicho que el Espíritu Santo entonces nos da la capacidad, se realiza en la carne, el Espíritu Santo, la santificación se realiza en la carne, nos da la capacidad de mortificar esa carne, es la guía para la santidad, como iluminando su palabra, guiándonos a la obediencia. Y aquí el texto nos da una razón fundamentalísima. El Espíritu Santo que recibiste es un espíritu de adopción. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué Pablo lo pone como un contraste? Pablo dice, ya no han recibido un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción para ser herederos con Cristo. Estas son una de las frases que necesitas entender el contexto. Dice la tradición romana que un esclavo no podía heredar. Si una persona no tenía hijos, no podía heredarle a nadie a menos que lo adoptara como hijo. Entonces, Pablo se vale de esa ilustración. Fíjate que en estos días que fui a El Salvador, mi suegro está un poquito delicado de salud, confiando en el Señor lo mantenga. Entonces tuvimos una reunión un poco así tensa en donde se hace con un abogado como el testamento. Entonces en el testamento leyó una parte que yo como que me saqué de onda. Decía que todos los hijos de sangre podían estar siempre como parte de la empresa familiar, o sea, como ser herederos, pues. Entonces yo me quedé pensando, nomás el abogado lo leyó, o sea que si, por ejemplo, yo no soy hijo de sangre de mi suegro, obviamente, mi esposa sí, su nieto es hijo de sangre, pero ¿qué tal si nosotros adoptáramos a un niño? Ese niño, según esos estatutos, pues sí, es su testamento, ese niño no tendría los mismos privilegios que tiene el hijo de sangre. Bueno, este versículo, y yo sé que es bien tarde y sé que son cosas bien profundas, pero este versículo es una de las cosas más hermosas. Te dice, mira, tú eras esclavo,
y no podías heredar. La única forma de poderte hacer heredero es que yo te adoptara. Y esa adopción te puso un espíritu que te hace hijo de Dios, legítimo, tan legítimo que no va a pasar lo mismo que en ese testamento que les estoy diciendo, tan legítimo que eres coheredero con Cristo. Y esto es bien importante que entiendas que dice coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque la herencia de Cristo es que la gloria que Él tuvo en el cielo la dejó por venir a la tierra, pero un día el Padre se la regresará. Y tu promesa y mi promesa es que nosotros recibiremos esa corona de gloria, o sea, seremos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Buenas noticias. Tú y yo hemos recibido un espíritu por el cual un día vamos a ser totalmente perfectos. Vamos a recibir la adopción. Mira algunas cosas nada más para que aprecies la adopción. La adopción de la esclavitud revela el amor incondicional de Dios. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Revela su gracia. La adopción por su misma naturaleza es un acto libre de bondad manifiesto hacia la persona que se adopta. Si adoptamos a alguien es porque hemos elegido hacerlo, no porque estemos obligados a ello. De modo semejante Dios adopta porque ha escogido hacerlo. No tiene ninguna obligación de hacerlo. Charles Wesley decía, Padre, ¿cómo he de expresar la bondad que has mostrado que yo, un hijo de ira del infierno, ahora sea tu hijo amado? En esa adopción tú recibiste el Espíritu Santo que clama Abba Padre, que clama dentro de nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver con la adopción? El Espíritu, número uno, el Espíritu te hace coheredero con Cristo y eso te ayuda en tu santificación, sabiendo esto, que tienes todos los mismos derechos que Cristo tiene y todo el mismo poder que Cristo tuvo para vivir una vida santa. Coheredero. ¿De qué te habla de coheredero? Que los dos estamos igual. Has recibido el mismo Espíritu. ¿Es posible vivir una vida santa? Sí, porque te ha hecho coheredero con Cristo. Lo segundo, ¿cómo te ayuda en la santificación? Saber que eres adoptado es esto es hermoso. Saber que a pesar de tus fallas y de tus caídas, tu identidad no está en tu éxito o fracaso en tu batalla con el pecado. Ya lo dijo Alex en la mañana, así que lo voy a decir súper rápido. Sino que tu identidad está en que eres hijo de Dios. Fíjate, esto es súper importante. Yo conozco personas que han profesado ser creyentes que se han suicidado. Pues, caray, ¿cómo? ¿Y sabes bajo qué circunstancias? Conozco a una. Se suicidó por la condenación. Porque en la batalla de la santificación, este es un elemento esencial a entender. Ya no tienes el espíritu de esclavo del pecado, lo vimos en la mañana. Tienes un espíritu que te da identidad de hijo. Como bien dijo Alex, su hijo Pablo, mi hijo Roberto, no van a dejar de ser mis hijos, por más que a veces hagan cosas. Ahorita son cosas de niños que llegan sucios, de que esta mañana sin querer botó a la hija de Alex, la tiró ahí, la golpeó. Yo estaba, híjole, ¿cómo viene? Y me golpea una, ya después, pero eso no es nada. Aquí está Raimundo y su esposa y tienen adolescentes. Y va a haber un momento que tus papás literalmente han dicho, espero que nunca te hayan dicho, nunca te hubiera querido tener, pero lo han pensado a lo mejor. ¿Y sabes qué pasa? Que los papás de este mundo son imperfectos. Ellos nos criaron como bien entendían. Pero el amor del Padre, o sea, saber que te dieron un espíritu de adopción, ¿sabes lo que te está diciendo aquí Pablo? Mira, tranquilo,
Dios no te está midiendo por tus éxitos o fracasos. No malentiendan la gracia. O sea, te di el Espíritu para que no vivas en la carne. Tienes un sello que te da identidad. Eres hijo de Dios. Por eso es de que la parábola del hijo pródigo se ha predicado tan mal. Primero, porque en el contexto está hablando de cosas perdidas y encontradas. Pero segundo, por eso es de que la gente no entiende cómo es posible que este cuate se gastó el dinero en rameras, en vicios, y después el papá lo está esperando. ¿Verdad que se escucha como una gracia barata? Pero lo que se les olvida es de que era un hijo pródigo. Su identidad nunca cambió en esa parábola, aunque no, de una parábola no podemos sacar una enseñanza, una doctrina, pero usando la ilustración, quiero decirte esto: Dios ya te tiene, si ya te dio el Espíritu Santo, ya te adoptó como hijo. Qué gran amor te ha dado el Padre. Tú fracasaste esta semana, volviste a caer en el mismo pecado, entonces no es cuestión de que ya no soy cristiano, ya me voy a alejar de Cristo, ¿para qué vengo a la iglesia si no cambio? No, es cuestión, gracias Señor porque me hiciste hijo, ya no soy esclavo del pecado, ahora enséñame cómo opera el Espíritu Santo dentro de mí. El Espíritu Santo también clama, ese espíritu de adopción clama dentro de ti en formas que no entendemos. Dice que clama Abba Padre. Clama Abba Padre, pero en realidad Él clama en las tentaciones. Él clama en los momentos de debilidad. El Señor Jesús se retiraba y no, como decía yo, para mortificar su carne, para que ayunó 40 días, no. Él se retiraba porque Él sabía que Él necesitaba estar en dependencia de Dios. Así que, habiendo visto lo que Romanos ahí te digo, es bien complicado y por la hora es más complicado explicar estas grandes verdades. Pero quiero concluir con esto. Quiero concluir, ¿cuál debe de ser tu respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Sí, lo voy a súper recapitular rapidísimo. Si el Espíritu Santo te da el poder para mortificar la carne, fue lo primero que vimos. Si el Espíritu Santo es tu guía, el que te ilumina la palabra, el que te redarguye de pecado, es tu guía. Si el Espíritu Santo es el que te ha adoptado como hijo, ya no eres esclavo. Esas son las tres grandes cosas que vi. Más difícil de explicar que lo de la mañana. Si el Espíritu Santo está todo eso, ¿cuál debe ser tu respuesta? ¿Sabes cuál debe ser tu respuesta? Dependencia y búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Espérate un momento, ya el Espíritu Santo habita dentro de mí y yo no creo esa onda carismática de que necesito estar siendo lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si tú crees los carismáticos o no crees en los carismáticos. Yo te quiero decir lo que dice Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Creo que te lo puse ahí, Jonathan, ¿lo puedes poner? Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que yo no soy así como el Mike, que se los aprende de memoria todos los versículos. Sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese verbo está en imperativo. Y no solo en imperativo, sino que los que han estudiado ese versículo dice que esto es una llenura continua. Ahora, ¿cómo funciona esto para no caer en lo mismo que estábamos diciendo? O sea, ya vive el Espíritu Santo dentro de ti, pero la llenura se entiende que es como una medida de la gracia, como someterte al Espíritu Santo. Por eso es que la otra ilustración es la de Juan 15, cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano no puede hacer nada, el pámpano es la ramita, no puede dar fruto. La vid no la puede dar si está separado de la raíz del tallito. Eso es lo que te dice el Señor. Unido a Cristo ya estás por la gracia, por la fe. Ahora tu respuesta es, Señor, necesito de ti.
¿Y cómo se ve eso en lo práctico? No es como decir, Señor, lléname, lléname, y nomás así como algo emocional. En lo práctico es bien fácil. En lo práctico es creer y correr hacia Cristo. Yo no estuve anoche, no sabía que la ilustración que Alex les había puesto de Lot, pero la escuché hoy que lo dijo Ismael. Depender de Cristo es decir, Señor, yo me agarro de esto. Sin el Espíritu Santo y sin las verdades del Evangelio, yo no voy a tener el poder para hacerte testigo. Necesito que tú inundes mi vida. Mañana, dice el Salmo, de mañana oirás mi voz. ¿Te has fijado que nos hemos vuelto bien seculares aún los cristianos? Y ya esos versículos casi no se predican, los del Salmo 63, por ejemplo. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde no hay agua, para ver tu poder y tu rostro, como lo he mirado en el santuario. ¿Cuántas veces predicamos de estas cosas? Y sabes que yo te puedo decir, y yo sé que Alex también fue su experiencia, recién convertido, es lo único que uno conocía. Yo no conocía los puntos de la santificación ni nada. Señor, ayúdame, lléname. Yo no sabía si era carismático o cesacionista o calvinista o arminiano, no sabía nada de eso. Lo único que sabía es que yo necesitaba depender de Cristo. Y quiero que leamos este texto, 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria y gloria como por el Señor. ¿Quién? El Espíritu. ¿Qué hago yo en mi santificación? Me expongo al Señor como en un espejo. Es como venir delante del espejo así en las mañanas que estás todo greñudo, los que le sale barba, los que no sale mucho, no, pues todo barbón. Y decir, así estoy, Señor. Pero en ese espejo, haz de cuenta que la imagen que está en ese espejo es la imagen de Cristo. Dice que al vernos en ese espejo de la gloria de Dios, al exponernos a la gloria de Dios, somos transformados de día en día como por el Señor, el Espíritu. ¿Quién obra la santificación? El Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra labor? Es exponernos. Aquí estoy, Señor. Transfórmame. Yo no puedo dejar de mentir. Yo no puedo dejar este rencor que siento. Yo no puedo dejar la lujuria. No puedo dejar esta pasión desordenada. No puedo dejar la flojera en la escuela. Lo que sea que te tenga atado, sí puedes, porque el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en ti. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.